Hola, les damos la bienvenida a Advent Calendar de Lanas Katia, 6 clases donde estamos tejiendo unas figuras preciosas para preparar nuestra Navidad. En la clase pasada estuvimos tejiendo nuestro ángel y hoy le toca el turno a la bola de Navidad. Si todavía no tienes tu pack de ovillos Advent Calendar de Lanas Katia, en la descripción de este video encuentras toda la información para conseguirlo. Empezaremos a tejer con color blanco nuestra bola. Vamos a hacer un nudo mágico. Insertamos el ganchillo. Y vamos a hacer 2 cadenas. Ahora en la primera cadena, que va a ser el anillo central, vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí están mis 6 puntos bajos. Ahora podemos tirar del cabo inicial para cerrar este agujero. Y haremos un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer ahora una cadena y ahora haremos 6 aumentos. Así que en el primer punto hacemos 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahí está mi primer aumento. Ahora 1 y 2 puntos bajos en el siguiente punto, ya tenemos otro aumento. Seguimos hasta tener 6 aumentos. Al final de la vuelta contamos 12 puntos y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Empezamos la tercera vuelta con una cadena y vamos a hacer un punto bajo, un aumento y lo repetiremos 6 veces. Empezamos un punto bajo, en el siguiente punto un aumento y esta es la secuencia que haremos en total 6 veces. Debemos contar 18 puntos al final de esta vuelta. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Empezamos la cuarta vuelta con una cadena y haremos 2 puntos bajos solos, un aumento 6 veces. 1 y 2 puntos bajos solos y ahora el aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 6 veces. Al final de esta vuelta debemos contar 24 puntos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Empezamos la quinta vuelta con una cadena y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. 1, 2 y 3 puntos bajos solos y ahora un aumento. Repetimos esta secuencia 6 veces. En esta vuelta debemos contar 30 puntos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Empezamos con una cadena la siguiente vuelta y haremos 4 puntos solos, un aumento repetido 6 veces. Aquí 1, 2, 3 y 4 puntos bajos solos y luego un aumento. Repetimos esta secuencia 6 veces. Al final de la vuelta debemos contar 36 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo.
Empezamos nuestra última vuelta con una cadena y haremos 5 puntos bajos solos, un aumento 6 veces. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos solos y ahora un aumento. Repetimos 6 veces esta secuencia. Al terminar debemos tener 42 puntos y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Ya tenemos el círculo de nuestra bola, haremos 2 iguales, en uno cortaremos el hilo y en otro seguiremos trabajando para hacer la última vuelta. Vamos a unirlos con un punto bajo en cada punto disponible. Hacemos una cadena, insertamos el ganchillo en el primer punto, insertamos en el círculo de atrás y hacemos un punto bajo. Al siguiente punto por delante, en la pieza de atrás y punto bajo. Seguimos uniendo todo el borde con punto bajo. Antes de terminar vamos a aprovechar para esconder todos los hilos y también para rellenar nuestra bola tanto como queramos. Ahora vamos a seguir uniendo con punto bajo hasta terminar. Al terminar cerramos con punto deslizado en el primer punto bajo. Cortamos el hilo, retiramos el ganchillo y lo podemos esconder con una aguja de lana. Ya tenemos nuestra bola y ahora solo quedará decorarla. Vamos a aprender a hacer esta franja en zigzag y también estas decoraciones bordadas. Vamos a empezar con un nudo deslizado para la franja en zigzag y vamos a hacer 41 cadenas. Ahora en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo. Y aquí empieza nuestra secuencia. Saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Luego un aumento. Otro aumento en el siguiente punto. Luego un punto bajo. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Esta va a ser la secuencia que vamos a repetir por todas las cadenas. Así que saltamos un punto y en el siguiente punto bajo, aumento, otra vez un aumento, punto bajo, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Seguimos repitiendo esta secuencia hasta terminar. Así nos debe quedar nuestra franja en zigzag. Ahora vamos a cortar el hilo relativamente largo, unos 30 centímetros, para poder coser con él. Vamos a traer nuestra aguja de lana y vamos a unir los dos extremos, procurando que no se enrolle nuestra franja. Así que con la aguja de lana unimos esos dos extremos. Con los dos extremos ya cosidos vamos a traer entonces nuestra bola y le vamos a poner su decoración en el centro. Tengamos en cuenta que la parte de adelante es donde están estos puntos hacia adelante, así que aquí voy a dejar esta parte con la costura por la parte de atrás. Aquí voy a empezar a coser, a hacer unas pequeñas puntadas entre la franja para coserla a la bola. Hacemos pequeñas puntadas que sigan la línea del zigzag.
Ya está cosida mi franja de zigzag, ahora voy a pasar a hacer la decoración bordada. Traemos un cabo de hilo de unos 40 centímetros y vamos a entrar discretamente por la franja roja para que no se note el cabo final de mi hilo. Aquí salimos donde queremos hacer el primer punto. Esta decoración se llama nudo colonial y la idea es hacer varios puntos, una línea de puntos. Así que vamos aquí a sacar nuestro hilo en donde queremos hacer el primer punto, y para el nudo colonial tenemos que poner nuestro hilo en forma de C al revés, una C mirando para el otro lado. Pasamos la aguja por encima y luego por debajo, de tal manera que la podamos abrazar. Enlazamos por arriba y ahora pinchamos justo al lado de donde habíamos salido, buscando con la punta el nuevo sitio donde vamos a hacer un nudo colonial. Aquí tiramos del hilo y ya nos debe quedar nuestra primera bolita, nuestro nudo colonial. Recuerden, una C al revés. Pasamos por arriba y por debajo, abrazamos, enlazamos por arriba y pinchamos justo al lado, llevando la punta de la aguja hacia donde va a estar el siguiente punto. Terminaremos de nuevo en la franja para que no se note nuestro hilo y aquí vamos a hacer el remate y a esconder dentro del mismo color rojo este hilo. Yo les propongo hacer una línea arriba y una abajo, así queda mi bola, y ahora solo nos falta ver cómo se hace el tope. Para el tope empezamos con un nudo deslizado y aquí vamos a hacer 3 cadenas. En la segunda cadena desde el ganchillo un punto bajo y luego otro punto bajo. Hacemos una cadena, giramos el trabajo y hacemos 2 puntos bajos. Ahora ya podemos cortar el hilo, bastante largo, unos 20 centímetros para poder coser con él. Retiramos el ganchillo y vamos a hacer otra pieza igual, solo que con los hilos cortitos. Solo dejamos un hilo largo y vamos a esconder todos los hilos cortos. Los escondemos todos, solo nos debe quedar el hilo largo con el que vamos a venir a coser los 2 cuadraditos. Vamos a coserlos primero en uno de sus lados. Y cuando ya tengamos ese lado cosido, vamos a venir por la parte que está abierta y vamos a unir a nuestra bola. Aquí seguimos cosiendo y vamos a procurar incluir la bola en la mitad de esos 2 cuadraditos. Que la aguja atraviese las 3 capas. Terminamos de coser el tope y listo, ya tendremos un nuevo adorno para preparar esta Navidad. Los esperamos en la próxima clase de Advent Calendar de Lana Scatia. Seguimos preparando este calendario de Adviento juntos. Un abrazo y buen crochet.